Para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Tenemos en línea a Daniel De Santis. Daniel, bienvenido a Radio Rebelde, bienvenido a Retrovisor. Bueno, buenas noches. Ahí escuché la voz de mi amiga Marta. Así es. Y como estaba pensando en otra cosa, no escuché bien tu nombre. Enrique Vox está hablándote. Enrique, mucho gusto, Daniel De Santis. Hola, Daniel. Acá estamos. Bueno, te dejamos en manos de nuestra querida doctora Marta Fabián Eva Fabián. ¿Cómo andás, Daniel? Bueno, la verdad... Bien. Una alegría, porque yo le estaba comentando a los compañeros que no solamente fuiste compañero, digamos, en una organización revolucionaria como fue el PRTR, sino que sos un historiador. Sos parte de, digamos, de un grupo de muy pequeñitos historiadores que han hecho varias obras, digamos, con un rescate muy objetivo de la época, digamos, ¿no? Y entonces creo que podés hablar del tema del Trelew desde el punto de vista no solamente, digamos, como militante, sino desde el punto de vista histórico. teórico. Exactamente, histórico. Ay, pero muy difícil eso. Yo soy militante hasta el día de hoy. Estoy ahí. Ya viste que pasamos la barrera de los 70, pero nosotros somos empedernidos. Como vos y muchos otros compañeros somos como Fidel Castro, no van a tener que aguantar hasta el último día nosotros. Bueno, menos mal. Sí, porque sí. Tenemos tantos ejemplos de torcidos por ahí. Claro, exacto. No, claro, no, realmente, y además uno, vas a tener la oportunidad, viste, de hablar de esa maldita dictadura anterior, viste, que siempre está olvidada, viste. De Santis, sí, mira, sí, si te puedo dar una mano por este lado. Sí. Hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que tal vez no tenga claro cómo fueron los episodios. Arranquemos con los hechos cronológicos, cómo fue que sucedió todo. Resumido, porque si no... Brevemente, muy brevemente. No te asustes porque es breve. Bueno, yo era militante del partido, soy militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, marxista-leninista, nos definíamos y bueno, seguimos, lo decimos un poco más suave, pero bueno, seguimos siendo igual. Claro, esto para decir que en 1955 hubo un golpe contra un gobierno popular elegido por el pueblo, el gobierno de Perón, y ahí entró una etapa de desestabilización política. En 1966, un nuevo golpe militar, proscripción sobre proscripción, bueno, provocó una ilegalización de todo el sistema político burgués capitalista, y en el 69 se produjo el Cordobazo, que fue un empuje tremendo para todas las organizaciones, las pequeñísimas organizaciones revolucionarias que había, y bueno, y se entró en una situación prerevolucionaria donde cada vez eran más amplios los sectores del pueblo, la clase obrera y el pueblo, que luchaban en contra de la dictadura, y se abrió una etapa de lucha por el socialismo. En esta etapa de lucha revolucionaria contra el imperialismo y por el socialismo, y obviamente contra la burguesía de acá, muchas compañeras y compañeros comenzaron a ser detenidos, a estar presos, a ser torturados. Todavía no desaparecidos solo algunos, había también, pero no era la norma como fue después en la otra dictadura. Claro. Entonces, bueno, había muchos compañeros presos, incluso importantes dirigentes, y la dictadura de Onganía Lanusse, de los dictadores, porque a veces dice los generales, los dictadores Onganía Lanusse, ya estaba Lanusse de presidente, enviaron al sur a
cada vez mayor cantidad de presos e incluso los dirigentes más importantes de las organizaciones revolucionarias, como dije, a la cárcel de Rawson. Y obviamente que lo que piensa un preso del momento que llega es escaparse, y sobre todo un preso político revolucionario. Lógico. Y bueno, sí. No, lógico, sí. Estando ahí, se empezaron a elaborar planes de fuga, bueno, que finalmente se concretó en uno que era muy complejo, hacerlo de adentro para afuera. Entre otros motivos porque los que estaban encargados, digamos, de la custodia de la cárcel esperaban un ataque de afuera. Pero como Rawson está en la Patagonia, en un lugar muy despoblado, cualquier movimiento de afuera se hubiese notado rápidamente. Claro. Entonces se decidió hacerlo de adentro para afuera. Se investigó los horarios. A ver, las retiradas por tierra eran imposibles por la distancia y la soledad. Entonces se estudiaron los horarios de los aviones, y había un avión de las 7 de la tarde que venía de Comodoro Rivadavia, que coincidía con un momento de cambio de guardia en el penal de Rawson. Entonces, durante varios meses, los presos primero conformaron un comando, un grupo de dirección que estaba integrado por Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán, a lo mejor para los jóvenes no dice mucho, pero eran los dirigentes de primera línea, y Domingo Mena del PRTR. Estaba Marcos Osatinsky y Roberto Quieto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el compañero que vive, 2x3 lo encontramos, Fernando Bacaner Baja de Montoneros. Bueno, y trabajaron en unidad extraordinaria, era como si era mejor que si fuera una sola organización. Digamos, podemos decir que ni un sí ni un no, pero en el sentido concreto del trabajo, claro, de la planificación, pero no solamente eso, sino que también se habían formado equipos interrelacionados de distintas organizaciones y estudiaban teoría, libros de marxismo, de peronismo, bueno, de distintos temas, de historia argentina, historia política, en total armonía las tres organizaciones. Sacaban un boletín, la gaviota blindada. ¿Un boletín? El boletín de la gaviota. Ah, no, pero ese era del PRT. Del PRT, sí. Sí, el boletín, la gaviota blindada. Sí. Sí. Y bueno, entonces, pero imaginémonos que una fuga que tenía que combinar los horarios de los aviones, el cambio de guardia, además estaban presos, estaban tras las rejas, había que buscar una forma de salir de las rejas, abrirle la puerta a todos los presos. La fuga se proyectó para 116 compañeros, casi todos los presos. Había también algunos presos, unos dirigentes sindicales, estaba Agustín Tosco, por ejemplo. Y aprovecho para contarle a la audiencia que se ha dicho muchas veces que Agustín Tosco, un importante dirigente obrero de Córdoba y con proyección nacional ya en ese momento, cuando ese día a la mañana le dijeron, bueno, le informaron de la fuga, obviamente que si se quería fugar con ellos tenía un lugar en el grupo dirigente, pero bueno, Agustín Tosco dijo que en realidad no dijo nada, se puso en cuclilla, pensó unos segundos, se incorporó y dijo, ¿y yo qué tengo que hacer? Y bueno, entonces como él no se iba a fugar, le dieron como tarea que cuidara, digamos, los pabellones donde estaban los presos comunes para que no se descontrolara. Pero Agustín, que era un gran dirigente obrero y revolucionario, no solo hizo eso, sino que mucho más, tuvo un papel muy destacado entre los compañeros que no se fugaron. Bueno, llega el día de la fuga, el 15 de agosto, había un equipo de afuera, un comando de afuera que tenía algunos objetivos,
que eran tomar el aeropuerto y entrar con los vehículos, 2 camiones, una camioneta y un auto, a la cárcel. Bueno, parece que el compañero encargado del transporte entendió mal una seña y en lugar de entrar se retiró y se fue para el aeropuerto, salvo el chofer del auto, que pensó, dije, bueno, yo, si pasó algo yo entro a ver si puedo ayudar. Con ese auto, Carlos Goldenberg, el compañero que manejaba el auto, ahí subieron los 6 miembros del comando que ya nombré, y buscaron un rato los camiones y la camioneta, no los pudieron encontrar. Es bueno decir que a 300 metros de la cárcel había una brigada de 150 hombres de un grupo antiguerrillero. Bueno, si alguien todavía no lo pensó, le aclaramos que para ser revolucionario se requiere gran audacia, y los compañeros la tenían, y como dijo Danton, el francés, audacia y más audacia. Bueno, los compañeros lo cumplieron cabalmente con el mandato de Danton, el revolucionario francés. No pudieron encontrarlos a los camiones, entonces se dirigieron al aeropuerto. Después de esos 6 salieron otros 19 compañeros que también obviamente sabían que no estaban los camiones, y en esta situación operativa no se metieron de vuelta, sino que ¿qué hicieron? Llamaron a los remises de la zona, vinieron... Sí, eso sí, fue una poblada después, sí. Sí, llamaron a los remises de la zona, de Rawson, que es un pueblo chico, Trelew es más grande, y bueno, subieron 17, y como el jefe del comando del grupo era Pedro Bonet, vio que había lugar para 2 más y llamó y siguieron el 18 y el 19, porque estaban numerados del 1 al 116 rigurosamente. Bueno, y así se fueron estos 4 autos con los 19 compañeros para el aeropuerto de Trelew, pero uno de los autos andaba mal, tenía problemas, entonces andaba a marcha lenta, entonces decidieron que todos marchar al ritmo del más lento, y mientras tanto en el aeropuerto llega el avión, parece que el piloto se dio cuenta que algo pasaba, y cuando el avión estaba por descender, no, ese fue el otro avión. Bueno, la cuestión que el piloto del avión se dio cuenta de algo, y ¿qué hicieron? Corrieron, 2 compañeros, Vaca Narvaja y Corriarán, corrieron hasta la torre de control y lo apretaron al que transmitía ahí, y le dijeron que en el avión había una bomba. Y decidieron bajar. Claro, entonces ahí decidió bajar, y cuando bajó, los compañeros del comando, los compañeros fueron y tomaron el avión. Subieron los 6 compañeros, esperaron varios minutos más a ver si llegaba alguno más de los compañeros, pues sabía que posiblemente vinieran otro grupo, pero finalmente decidieron levantar vuelo, y el piloto dijo que no tenía nafta, que no tenía combustible, gasolina, bueno, es lo mismo, nafta de aviación. Y bueno, le exigieron de que tuviera combustible y que le hiciera alcanzar para llegar hasta Chile. Entonces emprendieron viaje a Chile, y afortunadamente llegaron hasta allá, los 6 compañeros. Los 19 compañeros restantes, encabezado como responsable político por Pedro Bonet y como responsable militar Mariano Pujada, cuando llegaron al aeropuerto se encontraron con que el avión ya no estaba. Venía otro avión, intentaron hacerlo bajar, pero carreteó un poco, pero volvió a levantar vuelo y se fue, este segundo avión.
los compañeros tomaron el aeropuerto, no es el aeropuerto, yo he estado ahí, es una casita pequeña, ahora es más grande el aeropuerto, pero en ese momento era una pequeña casa, con una pista de aterrizaje, y bueno, había dicho que habían tomado el aeropuerto, llamaron a la prensa, había un militar de carrera ahí, llamaron al juez, hicieron una conferencia de prensa y se entregaron a la Marina, la fuerza de la Marina, de la base Almirante Sar, en perfecto estado de salud, de condiciones, bueno, sí. Y esto está... Y en ese momento el juez había salido como garante de las vidas, ¿no? El juez salió como garante de las vidas, sí. Exacto. Y además está todo filmado, están las películas, uno lo ve, bueno, y ahí esas fotos que nosotros hemos visto cientos de veces, iba a decir famosas, sí, por lo menos para nuestra generación han sido fotos famosas y se han... Daniel, sí. Daniel, permíteme hacer un paréntesis para el que está escuchando, sí. Por algo que ya citamos en otro momento acá desde este programa. Vos hablaste de un golpe de Estado del 55, y después hablaste de otro golpe de Estado, de una época que era de recurrentes golpes de Estado. Aclarémosle a la gente que el del 55 fue con bombardeo a civiles, con fusilamiento de civiles y militares, etcétera. No solamente el quebrantamiento de las instituciones, el orden público, la destrucción de obras públicas, persecución, una serie de limitaciones, había proscripción, y esto, la Constitución Nacional garantiza que uno pueda defender las instituciones, pueda defender a la patria, y recordamos siempre nosotros que nadie le dice terrorista a la resistencia francesa. No. Nadie le dice, pero es universalmente entendido que es una resistencia gloriosa, y jamás nadie se va a atrever a decir que eran terroristas, aunque muchos actos de la resistencia se le podría calificar de terrorista, pero era completamente justificado por aquello contra lo que luchaban. Y a nuestra resistencia, con las diferencias que podamos tener, le permitimos nosotros que lo llamen terrorista. Y esto es una cuestión que es histórica y que nosotros tenemos que cambiarla, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la palabra. Sí, tenemos que pelear con eso. Incluso ahora el otro día me enteré que está de moda el Bella Ciao, que es una canción de la resistencia italiana contra los fascistas y los nazis, y también se toma como con emoción y con gran devoción toda esa canción. No, pero además es muy buena la aclaración, porque además mi especialidad es la estrategia. Yo siempre hablo de la estrategia, pero esto que decís vos tiene que ver con la estrategia, porque la lucha revolucionaria en la Argentina fue de las menos, la que aplicó menos el terrorismo, que prácticamente no aplicó acciones de terrorismo. Prácticamente fue más de salón, para decirlo de alguna manera, comparada con la lucha de los maquis en Francia, con los partisanos en Italia, porque como tenía forma de guerra civil, hay un absoluto respeto por la población, claro. Un cuidado extraordinario. Sobran los dedos de una mano para contar los errores y las víctimas, sobran los dedos de la mano, 5, no los dedos de la mano para contar los errores que causaron víctimas en la población civil. Sí, que por supuesto son lamentables, ¿no? Son lamentables, por supuesto. Obviamente que son terribles, pero justamente son tan lamentables que tratábamos por todos los medios de no hacerlo, y prácticamente no se hizo. Uno
ha visto Daniel, Sí, perdón. nosotros tenemos que ir a un corte, ya nos pasamos, pero no importa. Yo te diría que para aprovechar esta entrevista tan jugosa, viniendo de alguien que tiene los detalles tan claros como vos, y esto es inusual, digamos, lo que encontramos en los medios de comunicación son opinólogos, alguien que le parece una cosa, otro alguien que le parece otra, lo que yo llamo el me parecismo barato. Hay un acto, ¿por qué no divulgamos la fecha, el horario, etcétera? Sí, ahí Marta está más informada. El 24 acá en el barrio donde vivo, a ver si me acuerdo, en la calle Caseros, 2500 y pico, el 24 a las 7 de la tarde. Hay un acto, hay muchos actos. Sí, hay uno a las 11 de la mañana también. ¿Qué día? Del mismo lunes. El mismo lunes ahora, acá en Capital. El lunes 21. Sí, 20. 20. Ah, bueno, hay uno el 24, seguramente hay varios actos, no tengo el... Bueno, después del corte lo vamos a repasar a todos los actos. Bueno, no sé, ¿querés preguntarle algo, Martita, vos? No, después del corte. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno, me quedo acá en línea entonces. Así es, Daniel. Muchas gracias. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Estamos en línea con Daniel De Santis. Daniel, extraordinario lo que contaste, ¿no? Faltaría describir la parte trágica, ¿no? Sí, brevemente yo quería contar, pues estábamos militando en esa época activamente y yo estaba en lo que le llamábamos nosotros el Frente Legal. Entonces tuvimos una reunión con Silvio Frondizi, Amílcar Santucho, Aldo Comoto, un abogado de gran trayectoria también, Susana Gallero, y yo era un pibe de 24 años que estaba ahí, y escuchaba las preocupaciones de estos dirigentes importantes. La preocupación de ellos era, y mía, que no mandaran de vuelta a los 6 compañeros que estaban en Chile, pero no sé qué nos cruzó por la cabeza que podía pasar algo, que los torturaran, le pegaran a los 19 compañeros que estaban en la base naval de Trelew. Sí, lo damos por descontado porque la tortura es un hecho cotidiano en todas las dictaduras. No así hablado con compañeros que estaban allá, abogados. Allá en Trelew sí el clima era mucho más pesado y se concretó la madrugada del 22 de agosto. Hicieron salir a los presos de los calabozos en los que se encontraban, estaban detenidos, y comenzaron a tirarles ráfagas de ametralladora, una verdadera masacre. Ni siquiera fue un fusilamiento en regla, fue una matanza. Y algunos compañeros lograron replegarse a los calabozos y fueron rematados uno por uno por los oficiales de la Marina. Fue una de las grandes matanzas que hemos tenido en la historia reciente de la Argentina, como los bombardeos de la Plaza de Mayo, que hubo centenares de muertos. Acá hubo 16 militantes revolucionarios muertos, 3 de ellos muy malheridos sobrevivieron y pudieron contar. Después se quiso encubrir porque los remataron, porque entraron para rematarlos aparte. Sí, a todos los entraron a rematar, sí, remataron uno por uno. Incluso esto, pese a la alevosía con que los mataron y los remataron, sobrevivieron 3. Porque la gente no se muere tan fácil. Cuando uno escucha en lo que sea, incluso con los chorros, digamos, para decirlo de alguna manera, 4 muertos, 4 delincuentes muertos y un policía asustado, es poco matanza. No se muere la gente tan fácil, no se muere tan fácil. Bueno, acá
De los 19, 16 muertos y 3 muy mal heridos. Y se quiso encubrir todo esto en un intento de fuga. Una cuestión absolutamente ridícula que nadie creyó, pero la dictadura pagó el costo de la sangre, porque ya no pudo dar más vuelta, no pudo encubrir más los retaseos que hacía en este proceso electoral que habían convocado, y este hecho, esta sangre de los compañeros encarrilaron el camino hacia las elecciones del 11 de marzo del año siguiente, ¿no es cierto? Si me permitís, Daniel, acá entramos en otra consideración para poder desarmar la argumentación de los más fachos, ¿no? Porque si se hubiera tratado de una guerra, como dicen algunos, este sería un crimen de guerra. Claro. O sea que no hay justificativo del lado que lo mires. Sí. Por eso dije, incluso ni siquiera fue un fusilamiento en regla. Hubiesen dicho, decretamos la pena de muerte de facto. Y aplicamos, ni siquiera eso. Quisieron encubrir la matanza, fue una masacre, un crimen de guerra completo, sin ningún atenuante. Sí, unos machitos bárbaros, unos machitos bárbaros, digo. Bueno, ¿se puede decir cagones? Bueno, cagones es un elogio. Sí. Sí, de una cobardía atroz, ¿no? Una cobardía que no tiene nombre. Cuando tuvieron que ir a la guerra con los ingleses, ahí mostraron los actos de heroísmo de la guerra de Malvinas fueron los soldados y algún que otro suboficial. Los oficiales, yo no he escuchado ningún acto de heroísmo de ningún oficial, ni de la ejército ni de la marina. Sí, y de la Marina me extraña mucho porque esa vocación anglófila que ha tenido históricamente, desde que los ingleses le proveyeron las municiones para que pudieran bombardear la Plaza de Mayo, ya se le tendría que haber caído con el hundimiento del Belgrano, ¿no? Del crucero General Belgrano. Del crucero General Belgrano, y ahora del submarino, ¿no? Porque no tenemos la confirmación oficial de ese oficialismo que nadie cree, pero todos tenemos el convencimiento y los datos de que es una acción bélica la que sufrió nuevamente la Marina, y en manos de los hermanos de ellos británicos, ¿no? No te lo quiero hacer decir a vos, lo dije yo, ¿no? Así pero que es lo que cada vez toma más cuerpo esa, que primero parecía que era una versión así extemporánea, conspiranoide, conspirativa, y cada vez toma más cuerpo, porque sí, claro. ¿Por qué tanto ubicamiento? Si un accidente es mucho más fácil. Y bueno, vinieron los rusos que no cobraban un mango para ubicar al submarino, sí. Y pidieron autorización para buscarlo en otra zona donde ellos consideraban que sí estaba, y no la permitieron. Claro. Y ahora le van a pagar 75 millones de dólares, no me acuerdo cuánto, a una empresa norteamericana. ¿Quién no lo va a encontrar? Que tampoco encontró el vuelo con la que se hizo famosa, que la contrataron para encontrarla y tampoco la encontraron. O sea, se hizo famosa con un fracaso, digamos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, volviendo, Daniel, ¿no? Lo que son las cosas. Sí. Esta masacre, ellos la escribieron toda. La escribieron, estaba totalmente redactada, quiénes fusilaron, quiénes mataron, quiénes entraron, quiénes eran, todo en un informe que lo encontraron en la DIRPA. Por ese motivo se pudo llevar a juicio lo de Trelew, porque lo de Trelew está faltando uno solo, está totalmente desvelado y sabemos quiénes son los responsables, no hay presos ahí. Sí, ¿no? El capitán Bravo y... Exacto.
Sí, bueno, que se Sosa. sabía en aquel momento, Sosa, ¿verdad? Claro, o sea, se confirmó lo que todos sabíamos. Exacto. Los que estuvieron. Pero yo creo que hay que hablar mucho de estas cosas, cómo la juventud argentina, trabajadora, estudiantil, estaba dispuesta a asumir tan grandes riesgos. Tenemos que recuperar esa moral, ese idealismo, ese entusiasmo, esa posibilidad que se veía de cambiar el mundo, de cambiar a la Argentina. Tenemos que retomar nuevamente esos valores, esos principios. Las organizaciones revolucionarias estamos muy penetradas del posibilismo, de que ahora no se puede, de que hay que contemporizar con lo que nos dice la televisión. Yo creo que no, que tenemos que reafirmarnos. Los pueblos se tienen que reafirmar en lo mejor de su historia, de su trayectoria, para encarar las nuevas luchas que ya se está dando. Yo, esto lo voy a decir yo, digamos, luego del submarino, el 18 de diciembre, en la Plaza del Congreso, yo fui para adelante, y cuando centenares de jóvenes empezaron a apedrear a las fuerzas represivas, sentí una satisfacción, se me hinchó el corazón de gozo, y no tiré piedra porque digo, pucha, si los chicos lo tiran mucho mejor que yo, ¿para qué voy a tirar piedra? Me dediqué a mirar a esa juventud extraordinaria, cómo respondía ante la provocación de este gobierno. Y otros compañeros ayudaban a ahuyentar los gases, ¿no? También. A tirar y a quemar, digamos, porque tampoco la juventud sabe. Sí, fue una escena realmente reconfortante para los que hemos luchado toda la vida. Bueno, ahí tenemos que buscar también, no solamente en todos los terrenos, ahí también tenemos que buscar la respuesta a esta situación que estamos viviendo. Bueno, Daniel, te esperamos en otros programas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que te comprometemos para seguir hablando de estas cuestiones y principalmente... Y también de actualidad, que yo sigo militando y tengo algunas cosas para decir de ahora. Bueno, por supuesto. Y si se abre un debate, debatamos. Es bueno debatir. Con respeto se puede debatir todo. No, desde luego. Nosotros tenemos que seguir con otros segmentos del programa, pero estás invitado para otros programas y no solamente para cuando tengamos alguna curiosidad nosotros, sino cuando vos quieras manifestar alguna cuestión, hacer algún anuncio o algo por el estilo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, ¿no es cierto? Enrique Vox, así es. Muchas gracias a vos. Sabías que te agarramos en medio de la comida, ¿no? Sí, porque yo me esperaba más temprano, pero no importa. Sí, pero esto es una radio. Les agradezco la posibilidad de estar activo un 22 de agosto. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un gran abrazo. AM 740.